En mayo del 2001, entrevista en La Habana, Cuba, al presidente Fidel Castro Ruz, la cual se editó en forma de libro bajo el título Fidel Castro, presente y futuro de Cuba. Ha recibido diferentes condecoraciones, destacando la medalla Gandhi King y Queda por su labor a favor de la paz entre los pueblos, la medalla Jesús Reyes Heroles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el premio Laureana Wright en Derechos Humanos. Beatriz, ahora sí, te dejo la palabra y te agradezco muchísimo el que te hayas podido conectar con nosotros el día de hoy. Adelante, Beatriz. Pepe, muchísimas gracias. Y bueno, nada más te faltó decir que soy tapatía, nací en Guadalajara, Jalisco. Así es que un placer estar con mis paisanos. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, bueno, pues agradezco en primer lugar aquí al ingeniero José Rafael Fraga la invitación para platicar con los miembros de American Chamber, capítulo Guadalajara, sobre estas tendencias y perspectivas respecto a las elecciones próximas el 6 de junio. Pepe Fraga, como sé que le llaman sus amigos, me envió varias encuestas sobre las elecciones en Jalisco y las tendencias a nivel nacional. Algunas de ellas ya las conocía y otras me ayudaron a tener una idea más clara sobre lo que está sucediendo en Jalisco. Les confieso que estoy muy preocupada con los resultados, seguramente ustedes también. Tal parece que en Jalisco hay focos rojos por diferentes razones. De acuerdo a las conclusiones de la encuesta, más de la mitad de las personas consultadas no saben con exactitud la fecha de las elecciones. Solo el 50% están seguras de votar. El 51% dicen tener poco o nulo interés en los comicios. Los jóvenes entre 18 y 29 años son los menos interesados, sobre todo cuando se trata de elegir diputados. Y todo ese resumen creo que nos dice solamente una cosa, que no se ha hecho, no se hizo lo suficiente para incentivar la participación ciudadana en la elección más importante y más trascendente de todos los tiempos. Efectivamente, varias mediciones como la de Big Data nos dice que Jalisco es una de las entidades con más abstención. Sonora es el que registra el abstencionismo más alto con 48%, seguido por Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Michoacán, Aguascalientes, y Jalisco se encuentra en el 11º lugar dentro del rango del 40% del abstencionismo. Pero los focos rojos tienen que ver sobre todo con los recientes análisis hechos por las principales casas encuestadoras. ¿Qué es lo que estamos viendo? GEA-ISA, por ejemplo, nos dice en uno de sus más recientes levantamientos que si las elecciones fueran hoy, el Congreso local de Jalisco sería para Morena. Todo indica que Morena y sus aliados ganarían cuando menos 17 de los 20 distritos locales. La alianza Va por México se llevaría únicamente 2 y Movimiento Ciudadano solamente se llevaría 1. En cuanto a las alcaldías, Maxi Kohler nos indica que en las dos más importantes alcaldías, como es la de Guadalajara y Zapopan, Morena y Movimiento Ciudadano están prácticamente empatados, y algo muy similar, además de lo de Maxi Kohler, nos está diciendo la encuesta de Coparmex. A nivel de diputaciones federales, los resultados están más apretados entre Morena y Movimiento Ciudadano, con en este caso con una presencia importante de la Alianza Va por México en algunos de esos distritos federales. De acuerdo a esta radiografía, la recomendación que están haciendo algunos analistas a la Alianza Va por México es que se concentren todos los esfuerzos en los distritos federales donde hay más posibilidades de ganar algunos espacios. Y a estas alturas, este esfuerzo tiene que estar focalizado en dos aspectos: en la movilización del voto, en combatir el abstencionismo
pero también en algo muy importante, que esto pues ya no depende precisamente de la ciudadanía en general. Y me refiero a la negociación política que pudiera darse entre Movimiento Ciudadano y la Alianza Va por México para lograr que los candidatos de uno y otro bloque declinen a favor del candidato que vaya arriba en las encuestas. En este escenario estaríamos hablando, por supuesto, de negociaciones de alto nivel. Yo me pregunto, y tal vez ustedes me podrían dar la respuesta, no sé, si el gobernador Enrique Alfaro, si el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, si los líderes locales de Movimiento Ciudadano estarían dispuestos a aceptar una alianza de facto. Les comento que cuando Sí por México inició pláticas con las 4 fuerzas políticas, con el PAN, PRI, PRD e inicialmente Movimiento Ciudadano, con el objetivo de conformar una coalición para hacer frente a Morena y ganar las elecciones, cuando menos la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano se negó con el argumento de que ellos tenían suficientes votos para ganar y que las alianzas no les servían. Sin embargo, en este escenario donde vemos que Morena puede ganarse, puede quedarse con Jalisco, con todo y lo que eso representaría para un estado tan importante desde el punto de vista económico, de la industrialización, creo que valdría la pena que agrupaciones como esta y otras pudieran convencer, pudieran presionar, hablar con las autoridades, con los partidos políticos MC y los que integran la Alianza Va por México y por supuesto con los candidatos para generar un acuerdo de esta naturaleza. En un escenario de posibles declinaciones, de negociaciones tácticas y a partir de analizar quiénes son en cada uno de esos distritos o de posiciones los candidatos, porque evidentemente unir siglas así como así no sería suficiente, esto tendrá que ser producto de un análisis. Creo que se podrían ganar, de acuerdo a lo que también marcan algunos estudios que ha venido haciendo Sí por México, se podrían ganar en Jalisco 8 distritos federales. Creo entonces que el resultado final de la elección en Jalisco depende, por supuesto, de la flexibilidad, depende de la apertura, depende de la generosidad de Movimiento Ciudadano para entrar en este tipo de negociación. Generosidad porque en este momento de emergencia para la democracia nacional, pues lo importante sería y es que se colocara por encima de cualquier interés partidista, de cualquier mezquindad partidista, pues el interés nacional y el interés de Jalisco. Hasta donde sé, el Partido Acción Nacional, PRI y PRD están abiertos a que se lleve a cabo una posible negociación de esta naturaleza. Movimiento Ciudadano debe hacer en la recta final, en mi opinión, todo lo necesario para cuando menos ayudar a que Morena no controle la Cámara de Diputados a nivel federal. Ustedes conocen, tanto como yo, la importancia que tiene para el futuro del país que Morena no gane el Congreso, que Morena no gane la Cámara de Diputados. Si teníamos alguna duda sobre la intención de romper el orden constitucional para poner punto final a la división de poderes y abrir la puerta a un presidencialismo sin contrapesos, pues simple y sencillamente la aprobación del 13º transitorio para alargar la permanencia del presidente, del ministro presidente de la Corte al frente de la presidencia de ese poder, del Poder Judicial, pues nos confirmó que este gobierno va sin duda por la reelección presidencial. Y no solamente por la reelección, sino por anular la independencia del Poder Judicial,
para que si el 6 de junio Morena vuelve a ganar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pues jueces y ministros legitimen lo que podría venir. Y lo que podría venir es la instauración, perdonen lo que les voy a decir, pero pues es la instauración de la República del Carajo, ergo al diablo con las instituciones, ergo al diablo con la Constitución de 1917, con la división de poderes con los órganos autónomos, especialmente con el INE, con la libertad de expresión, con la libertad de empresa. Recuerden que pues la llamada 4T lo que hace todos los días es simple y sencillamente copiar el decálogo que le está imponiendo el proyecto bolivariano de Venezuela. La pregunta que hoy debemos hacer es si todavía hay tiempo, a 11 días de las elecciones, de hacer algo por sacar a la gente a votar, de promover lo que se ha llamado voto útil, el voto inteligente, el voto razonado, y que yo he preferido llamar el voto patriótico, por todo lo que está en este momento en juego para convencer a los indecisos, para convencer a los arrepentidos, que por supuesto ya los hay. Tal vez voy a cometer una imprudencia, pero tengo la impresión de que la razón por la cual tanto la oposición como la ciudadanía organizada no han hecho lo suficiente para activar la participación es por miedo. Muchas veces creemos que basta con no pronunciar la palabra maldita para evitar la maldición, cuando lo único que estamos haciendo es evadir la realidad. Muchos políticos, muchos empresarios, muchos colegas de los medios de comunicación tratan de evitar a toda costa pronunciar la palabra dictadura, cuando lo que tenemos en la presidencia de la República es un tirano que habla, decide y ordena leyes como si esto fuera un régimen totalitario. Yo no sé qué tanto se ha hablado a los jaliscienses del riesgo de caer en un gobierno concentrador y centralizador de todas las decisiones, pero si no se ha hecho, a mí me parecería que es muy importante que alguien lo haga. El abstencionismo hizo ganar en el 2018 a López Obrador. Les recuerdo simplemente algunas cifras. Morena en esa ocasión se llevó el 28.3% de la votación, mientras que la abstención llegó al 36.5% de la votación. Si a este porcentaje, si al 28.3% que se llevó Morena y al 36.5% que se llevó la abstención, le sumamos los votos que obtuvo en el 2018 PAN, PRI, PRD, tenemos que el 57, más del 57.1% de la abstención, si contamos a los independientes, de esos votos no fueron para López Obrador. Menciono esto porque puede haber oportunidad de ganarle en ciertos espacios a Morena si logramos sacar a la gente a la calle. ¿Cómo? Ustedes son empresarios, cuentan con una cantidad muy importante de trabajadores, de hombres, de mujeres, de padres de familia, con los que se puede conversar, a los que se puede concientizar. La gente sale a votar cuando el llamado al voto proviene de una persona conocida. Se los menciono porque a lo mejor los presidentes o los líderes de las empresas, los dueños de las empresas, a lo mejor no son los más indicados para salir a hacer esta exhortación. Pero en un negocio siempre hay uno o varios líderes cercanos, tanto a los directivos como a los empleados, que cuenten con la confianza de ambas partes para poder organizar encuentros. Ojalá y pudieran llevarse este tipo de encuentros. Yo no sé si la pandemia permita todavía hacerlo en casas, hacerlo en los centros de trabajo, pero sí, sin duda, hacerlo a través de las redes sociales para platicar con las familias de los trabajadores de los riesgos que tenemos enfrente o que tendríamos enfrente en caso de que Morena gane, y que gane tanto el Congreso local de Jalisco como gane la Cámara de Diputados a nivel federal.
A esos líderes hay que darles las razones, los argumentos que deben exponer. Quiero comentarles que las mujeres, y ustedes seguramente tienen muchas mujeres en sus fábricas, en sus oficinas, en sus empresas. Las mujeres hemos sido las más golpeadas por el régimen. Nos han quitado todo, nos han quitado estancias infantiles, refugios para la mujer golpeada, han cancelado los fideicomisos para cáncer de mama. ¿Qué me dicen de los medicamentos para niños con cáncer? Han quitado apoyos para las madres que están buscando sus hijos desaparecidos, pero además somos las principales víctimas, las mujeres, de esta pandemia mal atendida que ha dejado huérfanas, que ha dejado viudas por todas partes. Entonces creo que hay ahí un sector de la población muy sensible que puede escuchar estos mensajes. De acuerdo a estudios recientes, esta elección puede ganarse precisamente a través del activismo de la mujer. Representamos el 53% del padrón electoral y somos además las que más nos movemos, somos las que más votamos. Creo que tendríamos que ir por ellas, sensibilizándolas sobre todos estos riesgos que estamos señalando. El voto, por el otro lado, ustedes saben, tiene que ser fácil. A veces un obstáculo, por el más pequeño que sea, inhibe las ganas de votar. La información tiene que ser sencilla, tiene que estar al alcance de la mayoría. El tamaño de la amenaza que enfrentamos exige que el voto sea fácil, que sea preciso para que llegue a donde queremos que llegue. Esos líderes que van a hablar con sus trabajadores tienen que ser muy pedagógicos, mostrar una boleta y explicarle cómo deben marcarla. Les menciono esto porque seguramente ustedes han conocido en estos días lo que está haciendo Morena con tanto sus representantes de casillas, a los que está instruyendo para modificar las actas, pero también está a través de las redes engañando a la ciudadanía, mostrándoles una forma errónea de votar. De tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer, como se ha venido también haciendo en algunas redes, es mostrar, ilustrar con una boleta, con una imagen de boleta, exactamente cómo debe de ir el voto. ¿Hay algo de luz en el camino? A nivel nacional sí lo hay. De acuerdo a Oráculos, Maxi Kohler y una encuesta que publicó el periódico español El País, Morena parece haber perdido ya la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Morena se quedaría con 230 curules y necesitaría de sus aliados, el Partido Verde y el PT, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. No todo, hay que decir esto, no todo está dicho en las encuestas. No debemos olvidar que el voto oculto no aparece en las encuestas y el voto oculto generalmente no favorece al partido en el gobierno. Esto podría ser una no buena noticia para Jalisco, pero sí lo es a nivel federal. Es importante decir que todavía en estas consultas no está medido del todo el impacto de la tragedia del metro en la Ciudad de México, donde Morena presenta un serio retroceso ya en varias alcaldías. De tal manera que, bueno, este efecto, aun y cuando obviamente hay estados donde a lo mejor esto no tendría ninguna influencia, sin embargo se ha registrado que también esta es una señal que está influyendo. Veo 3 escenarios para el 6 de junio, que retenga Morena la Cámara de Diputados, que se dé un empate o de plano que Morena pierda la elección. Yo les quiero decir que en cualquiera de estos 3 escenarios, el país y la democracia van a estar en riesgo. El triunfo de Morena, ustedes saben, va a significar una sola cosa, no solamente la consolidación de este régimen autoritario, sino el fin de una república democrática como la hemos conocido hasta hoy. Pero si pierde, pues podemos entrar sin duda a una espiral de violencia promovida desde el mismo gobierno,
se puede repetir y por qué no, es decir, es una conducta ya muy anunciada, se puede repetir lo que López Obrador hizo en Tabasco con los pozos petroleros, puede mandar a sus huestes morenistas a tomar los INE locales, puede tomar el INE nacional, puede impedir la validez de las elecciones, sin duda puede intervenir y presionar, como lo ha venido haciendo recientemente con los en el Tribunal Federal Electoral para tratar de afectar la calificación. El gobierno parece estar preparando una serie de escenarios para anular la elección en entidades donde Morena puede ser derrotada, la intromisión del presidente López Obrador en Nuevo León, donde acusa a los candidatos de oposición de estar involucrados en desvío de recursos, pues es una señal de lo que puede estar planeando. Pues nos guste o no, el Mussolini tropical va a estar en la boleta, ha puesto contra las cuerdas la equidad electoral, se ha erigido en el gran elector y en el candidato único de Morena, por decirlo así, pretende imponer desde las mañaneras el triunfo de su partido para garantizar la consolidación de un proyecto centralizador del poder. Y bueno, yo creo que todavía estamos a tiempo de decirle al elector que en esta ocasión su voto no va a ser cualquier voto, va a tener un peso y un significado totalmente diferente. Creo que este es un mensaje con el que tenemos que insistir. En esta ocasión debe de considerarse cada elector a sí mismo pues como una especie de soldado que va a ir a la urna para defender con su voto a la patria. Democracia o dictadura, eso es todo lo que va a estar en juego en la próxima elección, más que partidos, más que siglas, más que candidatos. O nos decidimos por un país libre o nos decidimos por entrar a un túnel oscuro y sin retorno hacia el totalitarismo. Yo les diría que, por supuesto, esto no termina el 6 de junio, ustedes lo saben, a partir del 7 de junio para adelante, independientemente de los resultados, vamos a tener una serie de desafíos que enfrentar. Yo les diría que nos tenemos que preparar dentro de 3 terrenos: el terreno político, cómo vamos a librar esta embestida en contra de las instituciones y de la democracia, recurrir a lo jurídico y recurrir a lo mediático. Creo que esta no es la última vez que nos vamos a ver, porque vamos a tener que trabajar juntos en tareas muy importantes para defender al país. Pues yo lo dejo hasta aquí, Pepe, y estoy abierta a sus consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Abrimos el micrófono para alguien que tenga alguna pregunta para Beatriz. Adelante, por favor. ¿A poco nadie tiene preguntas ahorita para... A ver, para Rafael. Beatriz? Sí, adelante, Miguel. Gracias. Beatriz, antes que nada, muchas gracias. Como siempre, muy brillante en toda tu exposición. Y yo creo que señalas algo que es crucial y que todos los que estamos aquí reunidos entendamos. Y es que no nos confiemos en las encuestas. Los triunfalismos ahorita no nos sirven. Sabemos que las encuestas ayudan mucho, pero pueden también decepcionar mucho. Entonces yo creo que todavía, a pesar de que la distancia es corta, debemos de estar conscientes del trabajo que hay que hacer para que la gente salga a votar y sobre todo, insisto, no confiarnos en que esto ya lo ganó un partido. Creo que ahí es donde puede estar el error principal, sobre todo de quienes, pues en este momento supuestamente están arriba en las encuestas. Y lo digo porque no se nos olvide que el trabajo que se está haciendo desde la Federación en la entrega de dádivas en las colonias populares va a tener un efecto indudablemente en las elecciones. Entonces yo creo que ahí es donde está también el tema más importante. No sé, ¿qué opinas, Beatriz? Sí, es correcto, Miguel Ángel. Mira, ayer me hiciste favor de mandarme estos resultados de la plataforma sobre iniciativa 3 de 3 por integridad, que ustedes aplicaron en Jalisco con gran éxito, como bien se dice ahí, donde
y lo que no ocurrió a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que pues esto es muy importante presumirlo, pero además, Miguel Ángel, esto me trajo a la mente algo. Creo que lo que tendríamos que estar haciendo, lo que tendrían que estar haciendo los partidos de oposición allí en Jalisco, es evidenciar cómo estos diputados de Morena que pretenden reelegirse, pues dejaron una mala historia legislativa aquí en la Cámara de Diputados, porque si alguien saliera a exhibir a estos candidatos de Morena, que fueron precisamente los que votaron por cancelar recursos a la gente de los sectores más necesitados, que son los que votaron por cancelar estancias infantiles, por cancelar los fideicomisos, y no solamente para las mujeres, sino para los agricultores, para los pescadores, los fideicomisos de gastos catastróficos. Es decir, ahí están jugando en el terreno de Jalisco diputados que ya no votaron de acuerdo a como les exigieron sus electores cuando ellos estuvieron en campaña. Entonces, todo esto hay que decirlo porque sirve para que la gente entre, tenga conciencia de que de que el voto tiene que estar muy bien pensado y que no merecen ser nuevamente favorecidos quienes ya le fallaron a la población. Entonces, pues coincido contigo, Miguel Ángel, de hoy más que nunca no nos podemos confiar, no solamente por lo que tú dices, esta enorme criminal dispersión de recursos federales, sino por todas las omisiones, todos los errores, todos los excesos que ha venido cometiendo las autoridades federales y que quienes están pagando los más altos costos son precisamente la población de menos recursos. Gracias, Beatriz. Fernando Topete levantó la mano y posteriormente Juan Aguilar también tiene una pregunta. Adelante, Fernando. Hola, buen día, Beatriz. Un orgullo, como tú mencionas, de ser tapatía y hay que defender el terruño a como dé lugar, ¿eh? Oye, empezando con el tema que decía también mi amigo Landeros, este tema de las encuestas, hemos tenido 6, 7 o 10 encuestas. Y bueno, si comparamos, por ejemplo, con la de Coparmex, que es local, totalmente imparcial, pues los números son muy diferentes. Pues no quisiera entrar en temas de evaluación de encuestas porque ni soy experto, simplemente pues hay que ver más encuestas, ¿no? Y en respecto al tiempo, quisiera el consejo o tu opinión. Nos queda una semana y el voto patriota, que me encantó la idea, hay 3 o 4 plataformas. Primer tema, ¿cuál plataforma utilizaríamos? ¿Para qué la sociedad? No los empresarios como estamos ahorita. Ahorita este es un círculo rojo empresarial y pues ampliamente tenemos otras opiniones. Pero la sociedad en sí, mujeres, patriotas, empresarias, todas las asociaciones muy plurales, ¿cuál es el mensaje hacia ellos en una semana que tenemos? Decirles, a ver, señores, este es el tema. El análisis quirúrgico de cada distrito, qué hicieron, cómo votaron, sí estoy de acuerdo. No sé si nos dé el tiempo. ¿Cuál sería el mensaje concreto de la sociedad, hacia la sociedad en general, de las organizaciones, para decir, definámonos por aquí? El voto es antimorena por esto y tome en cuenta estos datos para hacerlo. Tenemos una semana para hacerlo y cambiar el voto de las personas. Yo no creo que estemos tan perdidos. Ojalá y yo sea el que está bien. Ojalá y no estemos perdidos. Tenemos que hacer mucho con los empresarios y con toda la organización, pero sí tenemos que salir adelante. ¿Cuál es el mensaje muy conciso a la sociedad? Mira, Fernando, yo creo que sobre plataformas, sin duda, se ha observado que tanto a través de 2 redes, Twitter y Facebook, yo creo que es lo más adecuado y entiendo sobre todo que Facebook es lo que llega con más efectividad, sobre todo ese sector de la población masa, que es la que todavía está indecisa y que de alguna manera sigue enganchada a Morena. ¿Qué decirle? Mira, yo aquí en confianza voy a decir una cosa. Creo que nos ha fallado el recurrir a un elemento muy importante en el que se recurren en situaciones de emergencia como esta, y es al miedo. Yo creo que a la gente hay que decirle lo que le podría ocurrir a ella
en lo personal, en sus hogares, en su empleo, en su trabajo, con sus hijos, en caso de que Morena gane. Estamos hablando, y no vamos a inventar nada, porque finalmente lo que nos ha venido adelantando López Obrador en estos 2 años y medio es lo que podría llegar a ocurrir en caso de que ellos se queden con todo el poder. Estamos hablando de que la gente podría perder su patrimonio. Pues estamos hablando simple y sencillamente porque estos cuates se van a ir por las expropiaciones. Estamos hablando de que está en riesgo el empleo. Vamos, yo creo que la pandemia nos dejó claros de que la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que le valió al presidente lo que le pudiera ocurrir a estas empresas con el cierre por consecuencia de la epidemia, bueno, pues es claro toda la gente que se quedó sin empleo, el recorte del salario que lo estamos viviendo como consecuencia de lo mismo. Entonces yo creo que si elegimos 2 o 3 razones que le puedan afectar directamente a la gente en su vida personal, en su vida cotidiana, creo que de esta manera podríamos hacer que pudieran recapacitar. Yo no creo, pese a todas estas dispersiones de dinero que se está haciendo, pues yo no creo que la gran mayoría esté viviendo mejor que antes. Creo que hay que hacer un llamado a eso, Fernando. 2 o 3 puntos que puedan pegarle en el centro de su economía doméstica y estabilidad familiar para hacerlos reconsiderar. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Juan Aguilar sigue y posteriormente Gabriel Igartúa. Sí, gracias. Buen día. ¿Me escucha, Rafa? Sí. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Muchas gracias, Beatriz, por la plática muy interesante. Hablando del famoso voto útil que tanto se ha mencionado, ¿cómo saber, ya cercano al siguiente fin de semana, por quién hay que dar nuestro voto, hablando de diputados federales? Pudiera ser que la información que nos llegue, y ahora la comunicación es masiva y es rapidísima, estuviera truqueada y nos indujeran a gastar nuestro voto en alguien que no está peleando contra Morena y que lo desperdiciemos. ¿Cómo saber, Beatriz, realmente a quién le damos el voto útil? Ya no quiero saber si la preferencia es PRI, PAN, coalición o lo que sea, sino que no se desperdicie y sea en contra de Morena. ¿Cómo saberlo, Beatriz? A ver, entiendo que ya hay 2 plataformas que a nivel nacional están circulando con bastante efectividad a través de las redes, que se llaman así, precisamente Voto Útil. Creo que las 2 llevan ese nombre, una con una diferencia de Voto Útil México o algo parecido, pero estas plataformas van a ir acompañadas o están siendo ya acompañadas de algunos resultados electorales precisamente para señalar cuáles son estos partidos de oposición que están más arriba en las encuestas y sobre los que se tendría que ir el voto. Estamos hablando, por supuesto, a nivel federal, pues por un lado de la alianza PAN, PRI, PRD, y por el otro lado de Morena. Pero bueno, también naturalmente en el caso de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Pero lo que te quiero decir, Juan, es que estas plataformas van a ir acompañadas precisamente de estos resultados últimos de encuestas electorales para formar este criterio y esta decisión que debe de hacer el elector. Me parecería de cualquier manera un tanto cuanto complicado porque la gente en su mayoría no está acostumbrada a hacer estas consultas de encuestas. Pero yo creo que finalmente pues tenemos que tomar el riesgo de decir en Jalisco, señores, a nivel federal, no voten por la Alianza Va por México, cualquiera de los 3 partidos, sobre todo PAN, que creo que es el que está más alto allá en Jalisco, o por Movimiento Ciudadano. Creo que para simplificar el criterio y para simplificar la decisión y evitar que la gente se confunda incluso con las encuestas. Pero creo que por ahí tiene que ir, Juan. Ok, gracias. Gracias. Adelante, Gabriel, por favor. Buenos días, Beatriz. Muy interesante, como siempre, muy elocuente. Si bien el panorama no es muy optimista, sí creo que hay mucho trabajo por hacer y a estos últimos días tendremos que hacerlo. ¿Qué papel ha jugado y crees jugará el ejército
ante la situación que estamos enfrentando de forma como país, patrióticamente hablando. Sí, Gabriel, bueno, yo creo que esta es una también de las enormes preocupaciones que tenemos, porque de ser una institución que creo que es la que más respetábamos los mexicanos por su institucionalidad, por su gran lealtad a las leyes, a la Constitución, pues ahora vemos que es otra institución que el presidente López Obrador se ha esforzado en desfigurar. La última, hace 2 semanas, el secretario de la Marina pues hizo un pronunciamiento terriblemente desafortunado, que seguramente lo pusieron en su boca, porque un militar no habla de esa manera. Decir que el Poder Judicial es el enemigo que se tiene adentro para combatir al crimen organizado, pues es tanto como decir que es mejor el crimen organizado, y sobre todo es enfrentar a 2 instituciones. Sí, muy lamentable. Yo veo que al ejército lo tienen muy distraído en temas y en cosas que no son de su naturaleza y de su vocación. Ya los hicieron empresarios, constructores, cuando deberían de estar totalmente dedicados a combatir el crimen organizado, que yo te diría, Gabriel, también tendríamos que pensar y preguntarnos qué papel va a tener en estas elecciones el crimen organizado. Están matando candidatos por todos lados. Ayer o anteayer mataron en Guanajuato a una candidata de Movimiento Ciudadano. Y bueno, ustedes ahí en Jalisco, pues ese es un gran tema. Comunidades, zonas enteras tomadas por el crimen, y vemos a un gobierno pues muy complaciente con el crimen organizado, como además lo dijo recientemente el ex embajador de Estados Unidos en México. Dijo, bueno, pues el presidente López Obrador tiene una relación con el crimen organizado de laissez-faire, de dejar hacer. Entonces, pues ya también no sabemos si en este momento el crimen organizado es cómplice de las autoridades para generar algún tipo de resultado electoral. Muchas gracias, Beatriz. Yo tengo una pregunta también, Beatriz. Voy a aprovechar. He notado que los millennials, los centennials, tienen un total desinterés por estas elecciones. No sé a qué se deba y qué podemos hacer, o qué, digo, tú como estás en esto de la comunicación, probablemente nos pudieras dar alguna idea de cómo hacerlos que se puedan integrar y que realmente vean que el no votar, el no tomar decisiones en este momento, puede ocurrir como ocurrió con el Brexit en Inglaterra, donde ahora están llorando porque pues ya no tienen las mismas oportunidades de empleo y cosas así, pero no salieron a votar. Entonces, pues, ¿qué pueden reclamar, no? Realmente los que votaron fueron los que querían salirse de esto, y muchos lo hicieron por cuestiones nacionalistas. En este caso, sea para quien sea el voto, pero que salgan a votar, que al final de cuentas sí haya esa participación, y creo que centennials y millennials deberían de estar muy preocupados porque este es más que nada su futuro, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Beatriz? Es correcto, Rafael. Fíjate que tu preocupación pues ha sido la de, yo la veo en todos los sectores, la veo en todos los partidos políticos, lo veo en todas las organizaciones ciudadanas. Pese a todos los esfuerzos que se han venido haciendo para tratar de llevar comunicación y entrar en contacto con los jóvenes, pues vemos a una juventud efectivamente apática, desinteresada. Y creo que, bueno, este es un problema sistémico, es un problema estructural, más que un problema coyuntural, ¿no? Hagas lo que hagas, ellos permanecen de espaldas y en una actitud muy egoísta frente a lo que está sucediendo en su entorno y lo que está sucediendo en el país. Yo te diría, si profundizamos en el análisis, que esto es un tema que deberíamos de tratar con mucho cuidado a futuro, porque yo creo que no estamos educando correctamente, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, ni en la universidad pública ni en la universidad privada, a lo mejor más en la universidad privada, no se está cumpliendo con instruir y educar a los jóvenes en este compromiso social. Yo creo que esto amerita llevar a cabo a futuro
toda una reflexión. Fíjate que recientemente, y a propósito de lo que tú dices, un joven de 15 años, sí muy inquieto, me preguntó, bueno, ¿y por qué ahora los jóvenes no están en la calle reclamando y oponiéndose al autoritarismo del presidente cuando sí ocurrió esto en el 68? ¿Por qué en el 68 sí estuvieron los jóvenes en la calle y ahora no? Me sorprendió esa pregunta y lo único que les pude decir, bueno, yo creo que los jóvenes en aquella época, en el 68, abrevaron, leyeron, fueron educados en ideas, con programas educativos que los obligaba precisamente a tener una actitud de corresponsabilidad con su país y con la sociedad. Cosa que no está sucediendo en este momento, donde los jóvenes están totalmente amarrados, encadenados a su celular y a las redes sociales, donde solamente son capaces de leer 2, 3 líneas, pero no están metidos en la lectura de libros, no están metidos en la lectura de análisis y de estudios, no están metidos realmente en la información del día a día. ¿Cómo hacerles? Pues mira, a mí de bote pronto no se me ocurre más que allí en Jalisco, pues seguramente ustedes tendrán algunos líderes dentro del medio artístico, dentro del medio de la farándula, yo no sé, que los enganche y que este líder, esta figura, pues pueda hacerles un llamado. No se me ocurre otra cosa, Rafael, porque he visto una serie de estrategias muy mercadológicas, muy estructuradas para que lleguen a los jóvenes y los jóvenes no responden. Entonces yo creo que estamos ante un problema estructural que vamos a tener que atender a futuro. Pero coincido contigo, la apatía de este sector es muy preocupante. Y creo que vale la pena pensar en todos estos muchachos influencers que están dentro de Facebook, de Instagram, en YouTube, en diferentes plataformas, que tienen mucho arrastre. Creo que es una buena idea y creo que es algo en lo que vamos a tener que trabajar para el futuro. Rosa María Lázaro, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto que estés acompañándonos. Ella tiene otra pregunta, Beatriz, para ti. Hola, muy buenos días. Lo que yo veo de toda tu plática, Beatriz, y gracias, es la importancia de que el movimiento ciudadano vea la posibilidad y se una con la alianza. Yo creo que ahí, o sea, muchos jaliscienses lo pensamos, lo platicamos, que cómo es posible que no haya unión, porque además hemos visto, yo tengo 5 empleados venezolanos y ellos dicen que no se unieron a tiempo, y me lo han dicho llorando, así te lo digo. Entonces, ¿cómo hacer? Y yo quisiera como pedirte que quizás tú pudieras hacer un enlace en este proyecto, urgentemente que se unan, porque seguro Jalisco se gana si se unen, segurísimo, si tú ves las encuestas. Pues esa es mi pregunta y esa es mi gran inquietud, que yo sé que es inquietud de muchos jaliscienses. Gracias. Gracias, Rosa María. Bueno, lo que te dicen tus colaboradores venezolanos es absolutamente verdad, es el 100%, porque efectivamente lo que generó y provocó el triunfo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela fue precisamente que la oposición no tuvo la capacidad, no tuvo el interés y la visión de unirse. El chavismo, el bolivarianismo ganó precisamente con una oposición dividida. Y eso es exactamente lo que se pretendía impedir aquí en México, tratando de que MC formara parte de esta alianza. Ahora, yo te diría, Rosa María, entiendo que ya hay acercamiento con MC a nivel nacional, con el gobernador de Jalisco, con otros líderes de MC locales, precisamente para tratar de convencer sobre la importancia de hacer esta alianza de facto. Ahora, yo les diría que, pues ustedes como Cámara, como organización empresarial,
ustedes son muy importantes en Jalisco. Ustedes tienen un peso económico y como consecuencia social y político muy importante. Yo les diría que buscaran la forma de generar una opinión en este sentido. No sé si sea posible hacer un pronunciamiento público para buscar esta alianza, para generar esta unión en beneficio de Jalisco, en beneficio de México, pero me parecería de lo más estratégico que hubiera un pronunciamiento de esta naturaleza. Ustedes le miden, ustedes son de allá, ustedes están allá, y como se dice coloquialmente, le miden el agua a los camotes, pero no sé si esto tendrían que hacerlo de manera discreta o si valdría la pena hacerlo de manera pública. Pero creo que entre más presión se genere de todos los sectores, incluso yo incluiría, yo no sé cómo ande la iglesia, que es tan importante allá en Jalisco, no sé cómo estén en este momento los obispos, los cardenales, etcétera, pero yo creo que entre más líderes de peso pudieran presionar en este sentido de que se formara esta alianza, bueno, pues yo creo que ganaríamos terreno en ese sentido tan estratégico, Rosa María. Muchas gracias. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Gabriel Igartúa, no sé si tenías otra pregunta, Gabriel. Sí, Beatriz, ¿crees que Movimiento Ciudadano hasta cierto nivel ha actuado irresponsable y arrogantemente en el caso de Jalisco? Pues ellos estaban muy, yo por lo que le escuché a Dante, ellos estaban muy seguros. Ellos estaban muy seguros y decían que no necesitaban en Jalisco especialmente de ningún tipo de alianza. Y a mí lo que me preocupó también, pues una entrevista que vimos todos del gobernador Enrique Alfaro que le dio a Carlos Loret muy al principio del proceso, pues que francamente a mí me sorprendió porque fue en la misma, no solamente fue en la misma tónica, sino que descalificando totalmente a los partidos de la alianza. Entonces, me llamó la atención porque yo dije, bueno, pues yo creo que esta no es el momento para hacer un ataque de esa naturaleza cuando pues el enemigo, el adversario de todos es uno y creo que tendríamos que ir juntos para combatirlo. Pero no sé si llamarlo arrogancia, Gabriel, o no sé qué palabra utilizar, pero me parece de cualquier manera un despropósito, ¿no? Un error. Muchas gracias, Beatriz. Raúl Gómez levantó la mano. Raúl, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, Rafael. Muy buena presentación, muchas gracias, Beatriz. Somos vecinos de la economía más grande del mundo y de uno de los países más poderosos. Yo tengo 2 empleados venezolanos que adquirimos aquí hace un par de años y realmente pues están apanicados al igual que muchos de nosotros. ¿Qué influencia ves, qué efecto ves el que seamos vecinos de Estados Unidos? Digo, sabemos que viene la vicepresidenta 1 o 2 días después de las elecciones. De alguna manera hay una influencia, un impacto. ¿Cuál es tu visión en este tema? Pues mira, ustedes conocen mucho más que yo el tema del TEMEC y saben perfectamente cómo el gobierno mexicano no ha estado cumpliendo con la normatividad del tratado. Y ha habido expresiones también muy importantes en Estados Unidos, tanto por parte de las más importantes empresas como de algunos sectores del gobierno hablando de esta preocupación. Estamos hablando, por supuesto, de que le está preocupando la democracia sindical, con la que no ha estado cumpliendo México, no ha estado cumpliendo con el respeto a la inversión extranjera, llámese ley de hidrocarburos, no está cumpliendo México con las energías limpias, no está cumpliendo con respeto a derechos humanos y libertades, como ya lo hizo saber en un momento el Departamento Norteamericano de Estado. Entonces, esto quiere decir que México está bajo la lupa y tampoco les ha gustado, por supuesto, estos ataques directos del presidente a los jueces y a la independencia
del Poder Judicial. Son preocupaciones que los norteamericanos tienen muy claro, pero lo que vemos también es que, claro, aquí me parece que se está jugando, Estados Unidos se está jugando en dos vías de una manera estratégica, porque Biden, yo creo que muy hábilmente, y la misma Kamala, que además dicen que se pronuncia Kamala Harris, no se ha enfrentado directamente al presidente por una cuestión de estrategia política, de habilidad política, pero yo creo que vamos, después de las elecciones, creo que vamos a ver ya decisiones muy puntuales en contra de las decisiones y de la violación que está cometiendo el gobierno mexicano en contra de estas disposiciones en el Tratado de Libre Comercio. Viene Kamala, efectivamente, vamos a ver, ella la definen como una pantera, así he escuchado. Dicen, Kamala es una pantera, es una muy buena abogada, una mujer con mucha sonrisa, con muy buenas maneras, pero es una abogada muy dura, que va a exigir que se cumplan las disposiciones. Ustedes saben, tanto como yo, que Estados Unidos es muy exigente y le interesa que se cumpla con la legalidad. Así es que aquí yo creo que la relación bilateral México-Estados Unidos va a ser cada día más complicada, porque yo no veo en el caso del gobierno mexicano disposición para cumplirlas. Muchas gracias, Beatriz. Mira, quiero aprovechar que César de Anda terminó su reunión y bueno, para que te dirija algunas palabras también. César, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Beatriz. Encantado de tenerte en esta reunión. Una disculpa a todos que no me pude integrar antes, pero estuve escuchando los comentarios tan interesantes que Beatriz nos compartiste. Y sí, obviamente, la preocupación que tenemos todos es la misma que tú has ya puesto sobre la mesa. Y mi comentario sería en el sentido de que independientemente de buscar que los partidos se pongan de acuerdo y que se encuentre un sano equilibrio en la Cámara de Diputados Federal, creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que ser muy definidos, y sobre todo Jalisco. El mensaje para Jalisco es que Jalisco se cuece aparte. Jalisco es un estado que ha manifestado ser diferente, tanto en su sociedad como también su gobierno estatal. Y hoy tenemos la oportunidad de asumir nuestro compromiso, asumir esa tarea que nos está dando el destino para también definir nuestra posición en el Congreso Federal. Creo que esa encuesta que menciona que de los 20 distritos, 17 son Morena, 2 la Alianza, 1 Movimiento Ciudadano, creo que se ha visto también contrastada con otras encuestas como la de Coparmex y como las que ya mencionaron Fer Topete y Gabriel Igartúa, que creo que vale la pena tomar en cuenta. En los próximos días saldrá otra encuesta de Coparmex, donde seguramente contrastarán los números que la encuesta de GEA y algunas de Massive Caller han estado emitiendo. Así es que mi comentario, y me gustaría tu última participación para concluir la reunión, Beatriz, es en el sentido de cómo la sociedad puede tomar un rol más activo, pero definiéndose sobre los partidos que en Jalisco tienen preponderancia y pueden hacer la diferencia. No por las costumbres del pasado que siempre fuimos de un color. Hoy tenemos que tomar una foto y definir cuál es la mejor alternativa para Jalisco. Ese sería mi comentario, agradeciéndote tu participación, Beatriz. Gracias, César. Pues mira, yo creo que en tu excelente comentario está la misma respuesta, porque a mí me parece que lo mejor, y conociendo yo a mis paisanos, a ustedes, yo creo que hay que estimular, despertar esa emoción por Jalisco, ese arraigo por Jalisco. A Jalisco hay que salvarlo.
A Jalisco hay que salvarlo del autoritarismo. No permitan que Jalisco se quede bajo las garras de un gobierno totalitario arbitrario. Que Jalisco tiene que demostrar que está por las libertades, está por el progreso, está por la democracia, y no están dispuestos a someterse a un régimen centralizador que está buscando únicamente consolidar un proyecto político totalmente arbitrario y que va en contra del bienestar de la población. Despierten la emoción jalisciense vinculándolo a la democracia, a la defensa de la democracia. Yo creo que esa suma, ese enlace, podría ser despertar ese arraigo jalisciense para que no voten por Morena. Porque al final del día, eso, y en pocas palabras, eso es lo que nos interesa. Decir de una u otra manera que Morena es la tumba de México, y que Jalisco no puede darse no puede votar de esa manera. Tienen que ponerse a salvo, y me parece que pues por ahí va la cosa, César. Muchísimas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Beatriz. Gracias por tus siempre muy claros comentarios directos y que están siendo también como una acicate para la reflexión de todos nosotros. Te agradezco muchísimo el que hoy nos hayas acompañado. Gracias enormes a American Chamber y a Rafa Farga por también permitirnos ser coorganizadores de este importante evento con una asistencia muy nutrida en un día hábil a primeras horas de la mañana donde todo el mundo está tratando de resolver los temas de sus empresas. Así es que apreciamos muchísimo la participación de todos nuestros asistentes. Rafa, muchísimas gracias. Te dejo los bártulos. Estaremos en la próxima. Les recuerdo que hoy tenemos coincides a las 6 de la tarde con los diputados de la fracción empresarial. Tenemos empresarios que van al Congreso Federal y tenemos que apoyarlos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, César. Beatriz, me gustaría cerrar nada más haciéndote un reconocimiento virtual, como está de moda ahora. Lo voy a leer nada más. Agradecemos la participación de Beatriz Pajés, periodista, directora de la revista Siempre, en la charla presentada por AmCham y Coincides, Tendencia y Expectativa Electoral. Te lo haremos llegar, Beatriz. Te agradezco muchísimo, agradezco a todos los que se han conectado y Beatriz, pues no me gustaría nada más que cierres y muchísimas gracias por tu participación. Gracias, muchísimas gracias, Pepe, César. Una distinción y una gran oportunidad de estar con ustedes, grandes empresarios de Jalisco, y pues yo los amenazo porque no quiero que esta sea la última vez que nos reunamos, ¿eh? Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, César. Hasta luego. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, César. Bonito día. Adiós. Gracias. Nos vemos en la tarde. Gracias, Rafa. Gracias, César. Hasta luego. Gracias. Al rato. Hasta el rato. Gracias, Rafa. Hasta luego. Gracias. Gracias, César. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, Rafa y César. Gracias. Hasta luego.